Era apenas un muchacho, un alma joven con sueños que parecían demasiado grandes para su edad, pero su música, Dios mío, era un fenómeno que trascendía cualquier límite humano. Un sonido tan poderoso, tan cargado de vida y pasión, que hizo temblar los cimientos del mundo. Desde el instante en que sus dedos rozaron las cuerdas de una guitarra, quedó claro que no estaba destinado a una vida corriente, a la monotonía de lo cotidiano. Había nacido para algo inmenso, algo que resonaría mucho más allá de su tiempo. Sin embargo, el destino, con su retorcido sentido del humor, teje ironías crueles, ¿no es así? Porque justo cuando su estrella comenzaba a iluminar el cielo con un brillo cegador, una sensación inquietante, un murmullo extraño, empezó a susurrar en su interior. A pesar de ello, cuando llegó el momento decisivo, él optó por hacer oídos sordos a esa advertencia silenciosa que le recorría las venas. Todo se redujo a un gesto tan simple como lanzar una moneda al aire, un movimiento despreocupado de la muñeca que cualquiera podría pasar por alto. Un detalle minúsculo, un instante fugaz que parecía no tener peso alguno. Y, sin embargo, ese giro casual de la suerte selló su camino para siempre. Es la primera vez que tengo suerte en algo, dijo con una sonrisa despreocupada, una chispa de alegría en los ojos, sin sospechar que esa sería la última apuesta que haría en esta vida. Esa noche, el cielo se alzaba como un manto negro, denso y opresivo, mientras la nieve caía lenta y pesada, cargando el aire con un frío que calaba hasta los huesos. Los motores rugieron con furia, rompiendo el silencio gélido que envolvía la tierra. Y entonces, en un parpadeo, todo terminó. Sin despedidas prolongadas, sin un instante para mirar atrás o aferrarse a una segunda oportunidad. Solo quedó el eco de su melodía, suspendido en el aire, atrapado eternamente en un momento que el tiempo no pudo borrar. ¿Quién era este joven que dejó tanto en tan poco? ¿Qué ocurrió realmente en esas horas finales que lo arrancaron del mundo? Quédate conmigo, porque esta noche nos sumergiremos en la leyenda, el misterio y las desgarradoras últimas horas de un talento que el universo reclamó demasiado pronto. Si te apasionan las historias que entretejen música, destino y estrellas que ardieron con una intensidad casi cegadora antes de apagarse, no olvides mostrar tu apoyo y seguirme, porque hay leyendas que merecen ser recordadas, sus nombres susurrados en cada acorde que aún resuena. A. Richie Valens. Solo mencionar su nombre me transporta a una época en la que el rock and roll era un espíritu joven, aún buscando su esencia, un lienzo en blanco que un chico de Pacoima estaba a punto de pintar con colores imborrables. Richie no era un músico cualquiera, no era solo otro nombre en la lista. Era un torbellino de energía, una llama que brilló con una fuerza deslumbrante antes de consumirse en un suspiro. Pero en ese breve destello, dejó un legado que el paso de los años no ha podido ni podrá apagar. Su historia comienza el 13 de mayo de 1941, en un hogar sencillo del condado de Los Ángeles, California, donde nació como Richard Steven Valenzuela. Sus padres, Joseph Steven Valenzuela y Concepción Concha Reyes, eran personas trabajadoras, profundamente arraigadas a su herencia mexicana, que llenaban la casa con los sonidos que darían forma al alma de Richie. Las canciones folclóricas mexicanas resonaban en las paredes, las guitarras flamencas lloraban con acordes apasionados, y los ritmos profundos del blues y el R&B se colaban como un latido constante en su vida diaria. La música no era solo un pasatiempo para Richie, era parte de su ser, como si hubiera nacido con ella cosida a su piel. A los 5 años, esa certeza ya se había plantado en su corazón, no bastaba con escucharla, tenía que crearla, darle vida con sus propias manos. Su padre, un hombre de mirada cálida y manos curtidas, vio ese fuego en los ojos de su pequeño y lo alentó a explorar el mundo de los instrumentos. Richie se lanzó con un entusiasmo voraz, aprendiendo a tocar la guitarra y la trompeta con una dedicación que sorprendía a todos a su alrededor. Pero no se detuvo ahí, con esa curiosidad insaciable que lo definía, también se enseñó a sí mismo a tocar la batería, golpeando los tambores con una energía que parecía desbordarse. Aquí hay algo que nunca deja de asombrarme, Richie era zurdo, un detalle que en cualquier otro habría sido una barrera. Pero él, con esa voluntad indomable que lo caracterizaba, no se molestó en buscar una guitarra especial. Tomó un estándar, la giró al revés y aprendió a tocarla como si fuera diestro,
dominando un arte que desafiaba la lógica con una naturalidad asombrosa. Así era Ritchie Valens, cuando decidía algo, no había fuerza en el mundo que lo detuviera. En la secundaria Pacoima Junior High, su guitarra se convirtió en su sombra inseparable. Era ese chico que todos conocían, el que podía transformar un recreo en un concierto improvisado, tocando en las gradas mientras sus amigos lo rodeaban, coreando y aplaudiendo. Su música no solo sonaba, vibraba, conectaba, hacía que el aire mismo pareciera cobrar vida. A los 16 años, su talento ya era una fuerza imposible de contener. Fue entonces cuando llegó un momento que cambiaría el curso de su vida. Una banda local, The Silhouettes, necesitaba un guitarrista y no dudaron en llamarlo. Ritchie aceptó con una emoción que apenas podía disimular, uniéndose al grupo con el entusiasmo de quien sabe que está tocando las puertas de su destino. Rápidamente se convirtió en una pieza clave, su guitarra dando un nuevo brillo a cada presentación. Pero la vida, siempre impredecible, tenía planes aún más grandes para él. Cuando el vocalista principal abandonó la banda, Ritchie no permitió que el sueño se desvaneciera. Sin pensarlo dos veces, tomó el micrófono y, el 19 de octubre de 1957, debutó como líder de The Silhouettes. Esa noche, algo mágico ocurrió bajo las luces tenues de un pequeño escenario. Ritchie dejó de ser solo un guitarrista para convertirse en un artista completo, una presencia que llenaba el espacio con su voz y su carisma. El público lo sintió, sus compañeros lo sintieron, y él mismo lo supo, estaban haciendo una estrella. Pero para alguien tan apasionado como Ritchie, quedarse en una banda local no era suficiente. Se lanzó a tocar en cualquier lugar que le abriera las puertas, fiestas en casas abarrotadas, bailes escolares llenos de risas, reuniones vecinales donde las notas de su guitarra se mezclaban con el murmullo de la gente. Su voz tenía una crudeza que llegaba al alma, una honestidad que no se podía fingir, y su forma de tocar era puro fuego, un torbellino de energía que electrificaba a quien lo escuchara. Ritchie no se conformaba con imitar a las estrellas de su tiempo, estaba tejiendo algo propio, una fusión única de las raíces mexicanas que llevaba en la sangre con el rock and roll que lo hacía vibrar. La gente lo adoraba, y aunque apenas era un adolescente, todos podían ver que su futuro estaba escrito en letras grandes y brillantes. Cada acorde, cada verso, cada actuación parecía gritar una urgencia, como si supiera, en algún rincón profundo de su ser, que el reloj avanzaba más rápido de lo que nadie imaginaba. Y no se equivoquen, Ritchie Valens apenas estaba calentando el escenario para lo que vendría. En 1958, su nombre ya era un eco constante en el Valle de San Fernando, donde se ganaba la fama de un prodigio que desafiaba su edad. Con solo 16 años, quienes lo veían en vivo quedaban hipnotizados por su talento. Lo llamaban el Little Richard del Valle, un guiño a la energía explosiva que desataba en cada presentación. Bastaba con escucharlo una vez, sentir esa pasión que ponía en cada nota, para entender que no se quedaría confinado a los límites de su ciudad por mucho tiempo. Su reputación llegó a oídos de Bob Keane, un visionario detrás de Delphi Records, un sello pequeño pero ambicioso con sede en Hollywood. Keane tenía un olfato especial para encontrar diamantes en bruto, y cuando las historias sobre este joven que estaba revolucionando el valle llegaron a él, no dudó en actuar. Una mañana de sábado, emprendió el viaje hasta un cine humilde en San Fernando donde Ritchie tenía programado un show. Imaginen la escena, un chico de 16 años, guitarra en mano, subido a un escenario improvisado, entregando su corazón como si estuviera tocando para miles. Keane quedó atrapado desde el primer acorde. No necesitó más para saber que había encontrado algo extraordinario. Sin perder un segundo, invitó a Ritchie a su casa en Silver Lake, Los Ángeles. No era un estudio de lujo, sino un sótano convertido en espacio de grabación con equipo básico, una grabadora Ampex 6012 de 2 canales y un par de micrófonos Telefunken U87. Pero para Ritchie, eso era un palacio. Pasaron horas encerrados ahí, solo ellos dos, con Ritchie tocando y cantando como si el mundo entero lo estuviera escuchando. Esas primeras grabaciones, crudas y llenas de vida, serían refinadas después en los legendarios Gold Star Studios, pero algunas de esas versiones originales aún existen en Ritchie Valens, Lost Tapes, un testimonio de su talento en estado puro.
Permítanme detenerme en un instante que revela quién era Ritchie más allá de la música, como persona. Ese día, mientras tomaban un respiro, Ritchie se acercó a un teléfono público en la calle y marcó el número de Donna Ludwig, la chica que ocupaba sus pensamientos. Allí, en medio de la cotidianidad, le cantó una canción que había compuesto solo para ella. Esa melodía sería Donna, una balada que luego conquistaría corazones con su dulzura y su verdad. Pero no fue lo único que surgió en ese sótano. Ritchie también creó Ritchie's Blues, una pieza instrumental donde, en un arranque de creatividad, usó un lápiz para rasguear las cuerdas de su guitarra, inventando sonidos que nadie había imaginado antes. Así era él, un espíritu inquieto, siempre explorando, siempre rompiendo moldes. Tras semanas de trabajo con King, ajustando letras, puliendo arreglos y dejando su alma en cada sesión, llegó el momento de dar el gran salto. Ritchie estaba listo para grabar en un estudio profesional, acompañado por una banda completa. Pero antes, King le dio un consejo que cambiaría su camino. Richard Valenzuela era un nombre hermoso, pero algo más corto y pegajoso podría abrirle las puertas del público anglo. Así, Richard se transformó en Ritchie, y Valenzuela en Valence, un nombre que sonaba a estrella del rock and roll. Su debut fue un trueno. En julio de 1958, entró en Gold Star Studios, se plantó frente al micrófono y dio vida a sus primeras grabaciones oficiales, Come On, Let's Go, un himno lleno de vitalidad, y Framed, una versión vibrante de un tema de Jerry Leiber y Max Dollar. Desde ese momento, su ascenso era imparable. Pero fue su siguiente sencillo el que lo grabó en la eternidad, el doble Donna y La Bamba. Dos canciones que eran polos opuestos, pero que llevaban su marca inconfundible. Donna era una balada suave, un susurro de amor dedicado a la chica que lo inspiraba, mientras que La Bamba era una explosión de energía, una reinvención rockera de un clásico folclórico mexicano que sus abuelos habían cantado. Con esa canción, Ritchie hizo historia, llevó sus raíces latinas al corazón del rock and roll comercial, abriendo un camino que nadie había transitado antes. La Bamba no solo fue un éxito, fue un legado, una inspiración para generaciones de músicos latinos que vendrían después. Aunque su tiempo entre nosotros fue dolorosamente breve, su historia sigue viva. En 1987, Hollywood rindió homenaje a su vida con la película La Bamba, protagonizada por Lou Diamond Phillips como Ritchie y Esai Morales como su medio hermano Bob Morales. La cinta trajo de vuelta al chico de Pacoima, recordándonos al joven que transformó la música en un abrir y cerrar de ojos, dejando un impacto que aún resuena. El invierno de 1959 era una época dorada para los amantes del rock and roll. La gira Winter Dance Party prometía ser un espectáculo inolvidable, con nombres como Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Bopper y Diane and the Belmonts recorriendo el centro de Estados Unidos para llevar su música a cada rincón. Era un sueño para los fans, pero detrás de los escenarios, la realidad era un caos agotador, un viaje marcado por el frío implacable y una tragedia que acechaba en las sombras. La gira arrancó el 23 de enero de 1959 en Milwaukee, Wisconsin, pero desde el primer día fue un desastre organizativo. El itinerario no tenía lógica, en lugar de avanzar de forma ordenada, los músicos zigzagueaban por el medio oeste, recorriendo cientos de millas bajo tormentas de nieve y temperaturas que caían a -20 o incluso -36 grados Celsius. El autobús, viejo y mal equipado, no estaba listo para ese infierno blanco. Apenas salieron de Appleton, Wisconsin, la calefacción se rindió, dejando a los artistas temblando bajo capas de ropa improvisada, acurrucados en un intento desesperado por conservar el calor mientras el viento helado se colaba por cada rendija. El frío no solo era incómodo, era peligroso. The Big Bopper, cuyo nombre real era J.P. Richardson, y Ritchie Valens empezaron a sentir los estragos de la gripe, con fiebre y escalofríos que los debilitaban día tras día. El baterista Carl Bunch lo tuvo aún peor, sufrió congelación severa en los pies y tuvo que ser internado en Ironwood, Michigan. Sin más remedio, abandonaron el autobús averiado y lo cambiaron por un viejo autobús escolar que apenas funcionaba, pero al menos los mantenía en movimiento. Sin Bunch, la banda improvisó, Carlo Mastrangelo de los Belmonts tomó la batería, y cuando él necesitaba un respiro, Buddy Holly, Ritchie e incluso Dion se turnaban para mantener el ritmo.
Richie, a pesar de la fiebre que lo consumía, subía al escenario con una determinación que conmovía. El 2 de febrero llegaron a Clear Lake, Iowa, un lugar que no estaba en el plan inicial. Los promotores, ansiosos por llenar el Surf Ballroom, convencieron al gerente Carol Anderson de añadir el show. Esa noche, los músicos entregaron una actuación que el público recordaría por siempre, un destello de magia en medio del cansancio. Pero para Buddy Holly, el límite estaba cerca. Los viajes interminables, el frío brutal y el agotamiento lo habían quebrado. Decidió que no pasaría otra noche en ese autobús destartalado. Alquiló un avión para volar a Fargo, Dakota del Norte, buscando un respiro, descansar, lavar su ropa y prepararse para el siguiente tramo sin más sufrimiento. El resto de la banda lo alcanzaría después en Morehead, Minnesota. Tras el concierto en Clear Lake, todos estaban exhaustos. The Big Bopper, con una gripe que lo tenía al borde del colapso, se acercó a Waylon Jennings, el bajista de Holly, y le suplicó: «Necesito ese asiento en el avión». Jennings, con su bondad habitual, cedió su lugar sin imaginar las consecuencias. Buddy, al enterarse, bromeó: «Espero que tu autobús se congele». Jennings respondió en tono ligero: «Y yo espero que tu avión se estrelle». Una broma inocente que se convertiría en su mayor pesadilla. Richie, con solo 17 años y un miedo persistente a volar, también quería escapar del autobús. Tommy Allsup, guitarrista de Holly, tenía un asiento asegurado, pero Richie lo desafió: «Lancemos una moneda». El DJ local Bob Hale sacó una y la arrojó al aire. Richie ganó. «Es la primera vez que tengo suerte», dijo con una sonrisa, sin saber el peso de esas palabras. Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper llegaron al aeropuerto de Mason City bajo un cielo oscuro, con nieve ligera y vientos de 20 millas por hora. Roger Peterson, el piloto de 21 años, confiaba en despegar, aunque no estaba plenamente entrenado para volar solo con instrumentos y los datos meteorológicos eran vagos. A las 12:55 de la mañana del 3 de febrero de 1959, el Beechcraft Bonanza alzó vuelo desde la pista. Jerry Dwyer, desde la torre, vio la luz trasera del avión desvanecerse en la noche. Esperaba un reporte radial, pero a las 1 de la mañana, solo había silencio. Tras horas de intentos fallidos, el avión fue declarado perdido. A las 9:35 de la mañana, Dwyer voló la ruta y encontró los restos en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto. El avión se había estrellado a 170 millas por hora, dando tumbos por más de 500 pies. Buddy y Richie fueron arrojados cerca del fuselaje, The Big Bopper al otro lado de una cerca, y Peterson quedó atrapado en la cabina. Carol Anderson, quien los había visto brillar horas antes, identificó sus cuerpos con el corazón roto. El forense Ralph Smalley lo confirmó: trauma craneoencefálico severo. Muerte instantánea. 3 gigantes del rock and roll se apagaron en un instante. El mundo perdió el próximo éxito de Buddy Holly, el ascenso de Richie Valens y la risa de The Big Bopper. Don McLean lo llamó el día que murió la música en American Pie, y así fue, el fin de una era. La tragedia no terminó ahí. En 1960, Eddie Cochran, otro pionero, murió a los 21 años en un accidente en Inglaterra. Marcado por la pérdida de sus amigos, grabó Three Stars, un tributo donde dedicó un verso a Richie: «Todos me llaman solo un chico, pero con 17 ya habías cambiado el mundo». Richie Valens descansa en el cementerio de la Misión de San Fernando, California, junto a su madre Concha, quien falleció en 1987. Madre e hijo, eternamente cerca. Su tiempo fue corto, pero su huella es inmortal. La bamba sigue sonando, su nombre vive y su historia nos sigue estremeciendo. Si te tocó el alma, apóyalo y suscríbete para más leyendas. Nos vemos pronto. Que la música nunca muera.